Esta es la Torre Sears. Fue el edificio más alto del mundo. Tiene más de 4.5 millones de pies cuadrados y se inspiró en una cajetilla de cigarros. Y durante generaciones fue el orgullo de Chicago. Sin embargo, casi nadie parece saber que antes hubo otra Torre Sears, construida en 1905 y todavía sigue en pie en la actualidad. Esta torre neoclásica de 14 pisos sirvió como la pieza central del complejo comercial más grande del mundo, un lugar que Henry Ford visitó para aprender sobre la producción en masa, y se transmitían emisiones para establecer los precios de los cultivos en todo el Medio Oeste, y era un lugar donde más de 22,000 habitantes de Chicago venían a trabajar todos los días. Pero aquí viene lo más loco. Muchos historiadores argumentan que la primera Torre Sears de Chicago fue mucho más importante que la segunda, que llegaría medio siglo después. Entonces, ¿por qué nadie recuerda la Torre Sears original? ¿Qué pasó con el complejo que la rodeaba? ¿Y por qué la corporación que construyó todo esto terminó en un completo desastre? Quédate con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la historia de la primera Torre Sears. Soy tu anfitrión, Brian Sosh, y estás viendo su historia. Regresemos a mediados del siglo XIX, cuando dos hombres cambiaron, me atrevería a decir, crearon la cultura del consumismo estadounidense que ahora disfrutas. El primero fue Richard Warren Sears. Nació en Stewartsville, Minnesota, el 7 de diciembre de 1863, hijo de un herrero. Sus padres eran de ascendencia inglesa y tenían un pequeño taller de carretas donde el joven Richard tuvo su primer acercamiento al comercio local. En su juventud, trabajó como operador de telégrafo en el pueblo de North Branch, Minnesota, para el ferrocarril local, y más tarde fue ascendido a agente de estación. Y con toda probabilidad, Richard podría haber pasado el resto de su vida trabajando en los ferrocarriles. Quiero decir, con menos de 20 años, de alguna manera ya había alcanzado el sueño americano. Pero luego ocurrió una tragedia. Las cosas empezaron a salir mal cuando el padre de Richard, James Warren Sears, intentó invertir su capital en la cría de ganado a gran escala alrededor de 1878 a 1879. Desafortunadamente, la especulación fue un fracaso total y la familia lo perdió todo. Poco después, James sufrió graves problemas de salud física y mental, lo que llevó a su muerte algunos años después, en 1894. A su vez, el joven Richard se convirtió en el único proveedor económico para su madre viuda y sus hermanas. Y es aquí donde el momento más oscuro de la vida cambió la perspectiva del joven, dándole una idea que llegaría a cambiar el mundo. Verás, mientras Richard trabajaba inicialmente entre esas oficinas generales y estaciones de telégrafo para el ferrocarril, pronto se dio cuenta de tres cosas que casi todos los demás pasaban por alto. Primero, los salarios de las oficinas en la ciudad estaban limitados por el alto costo de vida. Segundo, los agentes de las estaciones rurales operaban con casi total independencia, bajos gastos y acceso libre al ferrocarril y a los cables telegráficos. Y por supuesto, estaba el tercer factor. Las primeras empresas de venta por catálogo no supieron aprovechar eficazmente los puntos 1 y 2 para competir en el mercado. Permíteme ser más directo. Richard tenía acceso a todo: la red de telégrafos, los muelles de carga, el manejo de mercancías, y con poca o ninguna supervisión se dio cuenta de que estaba en una situación única. Con el tiempo, llegó a dominar los principios de ventas y la logística de transporte. ¿Ves a dónde quiero llegar con esto? Así que, en un movimiento que parecía extraño para todos los demás, Richard solicitó un traslado fuera de la ciudad y fue asignado como agente de estación en North Redwood, Minnesota. A principios de la década de 1880, vivía en el campo de la manera más frugal posible. Aparentemente, era conocido por dormir dentro de la estación de tren y hacer pequeños trabajos en el pueblo a cambio de alojamiento y comida en otros lugares. Básicamente, sacrificó la comodidad para mantenerse enfocado en el panorama general de manejar sus negocios secundarios directamente desde la estación de tren cuando nadie lo veía. Por ejemplo, compraba carbón y madera al por mayor para venderlos directamente a los agricultores locales, o intercambiaba piezas de caza con cazadores indígenas locales y las enviaba a los mercados de las grandes ciudades. Y luego, cuando el momento era ideal, todo cambió. Verás, mientras Sears dominaba el arte del comercio en pueblos pequeños, ocurrió un cambio importante en la infraestructura estadounidense. Básicamente, antes de noviembre de 1883, Estados Unidos operaba con más de 300 zonas horarias solares locales. Y como te podrás imaginar, eso creó complicaciones interminables para los ferrocarriles. Así que, para estandarizar los horarios, las compañías instituyeron 4 zonas horarias estandarizadas en todo el continente. Con eso, los plazos de entrega de mercancías se perfeccionaron casi por completo, y Ricardo Sears intensificó sus actividades comerciales en consecuencia. Mientras tanto, mientras Sears disfrutaba de su acceso sin precedentes y estudiaba las tendencias de mercancía en los ferrocarriles,
una tendencia comenzó a destacar realmente: la trampa del flete de regreso. Por ejemplo, su estación podría recibir un envío de relojes de oro de un gran fabricante, solo para que el joyero local rechazara el envío no solicitado. Al rechazarlo, el mayorista entonces ofrecería los artículos cuyo precio ya había sido incrementado al minorista a un costo de consignación más bajo, con la explicación de que la oferta especial era para ayudar a aliviar el costo del envío de devolución. En este punto, en muchos casos, el minorista desprevenido aceptaba quedarse con esta nueva ganga del mayorista, aumentaba el precio de los productos y los vendía al público con una pequeña ganancia. Y aquí es donde entra Ricardo. Con una vista panorámica de todo lo que entraba y salía de la región, él aprovechaba muchas ocasiones en las que el minorista local en realidad rechazaba la estafa. En esencia, Ricardo estafaba a los estafadores. Sears contactaba proactivamente al mayorista, ofrecía una cantidad aún menor por el envío rechazado y luego aumentaba el precio lo suficiente como para obtener una ganancia. Pero la mayoría de las veces también vendía más barato que los vendedores locales en el proceso. Y en ese contexto, los relojes eran su especialidad. En tan solo medio año, Sears había ganado $5,000. Se sentía tan confiado en su nuevo emprendimiento que tomó una decisión muy audaz. Apostó todo al negocio, dejó su trabajo como agente de estación y fundó la empresa RW, Sears Watch Company, después de lo cual se mudó a Minneapolis, donde alquiló un espacio en el prestigioso y ya demolido edificio Globe. La empresa disfrutó de un éxito rotundo. Sin embargo, a medida que Sears vendía más relojes, se topó con algunos obstáculos. Los clientes empezaron a enviar devoluciones para reparaciones, ajustes y trabajos de garantía. Y aunque Sears era un promotor y vendedor brillante, prácticamente no sabía nada sobre cómo reparar relojes. Así que, para abordar estos factores, se mudó una vez más a Chicago en 1887. La ciudad de los vientos ofrecía tanto mejores opciones logísticas de transporte como una mayor cantidad de mano de obra para cubrir el lado más técnico de sus ambiciones empresariales. Y esta siguiente parte es muy importante. Después de poner un anuncio clasificado en el Chicago Daily News buscando un relojero, recibió una solicitud de un hombre llamado Elvick C. Roebuck llegó, un hombre que se convertiría en el cofundador de Sears, tal como la conocemos hoy. Aquí está su historia. Roebuck nació el 9 de enero de 1864 en Lafayette, Indiana, también de padres de ascendencia inglesa. Cuando Roebuck tenía solo 3 años, su familia se mudó a un pequeño pueblo a unos 8 kilómetros fuera de la ciudad. Al igual que Richard Sears, Roebuck perdió a su padre a una edad temprana, lo que lo dejó a cargo de su madre y de la granja familiar. Aún así, desde muy joven, Roebuck demostró una intensa fascinación por los sistemas mecánicos y la artesanía fina, al grado que, sin ningún entrenamiento formal, comenzó a experimentar en el arte de la relojería. Para cuando tenía 16 años, ya había dominado la compleja mecánica de los relojes y trabajaba como relojero autodidacta. A partir de ahí, pasó los últimos años de su adolescencia y los primeros de sus 20 trabajando en reparaciones de relojes y aprendiendo las sutilezas prácticas de la micromecánica. Para 1886, a la edad de 23 años, Roebuck consiguió un puesto en una pequeña joyería en Hammond, Indiana. Gracias a su constante esfuerzo, se convirtió en uno de los mejores reparadores del oficio. Sin embargo, como Indiana era un mercado limitado, dirigió su mirada hacia Chicago, buscando regularmente en los anuncios clasificados de ofertas de empleo. Y así fue. Sears respondió apenas 2 días después, contratando a Roebuck en el acto. Aparentemente, se llevaron tan bien que en 1893 incorporaron juntos una entidad completamente nueva bajo el nombre de Sears, Roebuck y compañía. En sus primeros años en Chicago, el creciente negocio de pedidos por correo operaba desde varias oficinas y almacenes rentados en el centro, incluyendo lugares como 55 North Dearborn, West Adams Street y el edificio Enterprise. Sin embargo, los tiempos se volverían turbulentos. Aunque el nombre de Roebuck se convirtió en parte de una de las marcas minoristas más famosas de la historia, él no disfrutaría del tipo de riqueza generacional que uno esperaría de esta oportunidad. Simplemente no estaba hecho para eso. Agotado por las largas horas y aterrorizado por la creciente deuda corporativa de la empresa, Roebuck le pidió a Richard Sears que le comprara su mitad de la propiedad. Como Sears no tenía suficiente efectivo disponible, negoció un trato para vender el 50% de la participación de Roebuck a Aaron Nussbaum y Julius Rosenwald por $75,000. $75,000. Estos nuevos accionistas no solo aportaron capital, también trajeron un impulso casi voraz por el éxito.
En cuanto al que vendió, Roebuck, bueno, no le fue tan bien. Más tarde, invirtió fuertemente en bienes raíces en Florida durante el auge inmobiliario de la década de 1920, y cuando la bolsa de valores colapsó, seguido por la Gran Depresión, quedó prácticamente en bancarrota. Dada la gravedad de esas consecuencias, también quiero ser justo con el legado de Roebuck aquí. Él realmente tuvo un papel fundamental en cambiar categóricamente el mundo del comercio, de una manera que solo personas como el fundador de Amazon han logrado en la actualidad. Y también se podría argumentar que empresas como Amazon construyeron sus negocios sobre filosofías propagadas por la corporación Sears y Roebuck. Al mismo tiempo, Roebuck no sería el primer hombre en la historia en tener su nombre asociado a una gran marca, a pesar de que perdió prácticamente todo. De hecho, este fenómeno es sorprendentemente común para la época. Permíteme darte algunos otros ejemplos, porque realmente quiero que comprendas esta realidad para más adelante en el video. James Watt fue un pionero de la revolución industrial. Su nombre se convirtió en una unidad estándar de potencia y murió con su fortuna en gran parte agotada por el costo de sus batallas legales. Charles Goodyear, de Goodyear Tire, pasó su vida esquivando a los cobradores de deudas y luchando contra patentes de imitadores. También murió en la ruina en 1860, debiendo más de $200,000, lo que equivale a $7 millones en el dinero de hoy. Mientras que Rudolf Diesel, el inventor del motor diésel, perdió toda su fortuna en especulaciones. Enfrentando la bancarrota total en 1913, desapareció misteriosamente de un transatlántico y nunca más se le volvió a ver. Y si miramos a la nobleza europea, ya sabes, la gente a la que los estadounidenses del siglo XIX básicamente intentaban imitar, la realidad no era mucho mejor. Quizás algunos de ustedes recuerden nuestro video reciente sobre ese palacio abandonado de aspecto horrible. Bueno, a pesar de operar en diferentes lados del Atlántico, Roebuck y la noble mujer que construyó este palacio comparten un arco narrativo sorprendentemente similar. Ambos surgieron de orígenes modestos, de clase trabajadora, para convertirse en pilares de marcas industriales icónicas del siglo XIX. Ambos tenían enormes imperios comerciales que llevaban sus nombres. Sin embargo, Roebuck terminó con casi nada al final de su vida, mientras que la noble disfrutó de los frutos de su fortuna al tomar todas las decisiones correctas. Pero aún así, todo terminó en ruina de igual manera. Los murales de las paredes de su gran salón de baile ahora son solo un montón de escombros. La catedral parece el escenario de una película de terror. Y la gran torre del palacio, similar en tamaño a la primera torre Sears de Chicago, parece estar desmoronándose lentamente. Sé que esto parece abstracto, pero créeme, lo vas a apreciar más adelante en el episodio, ya que también se aplica a la riqueza corporativa. Aquí está mi punto. La fortuna de Roebuck probablemente no habría significado mucho en términos generales, de todos modos. Resulta que la riqueza generacional es en gran medida un mito. En la gestión de patrimonios y la literatura económica hay un dicho famoso que captura el ciclo de vida de las fortunas familiares, de la pobreza a la riqueza y de vuelta a la pobreza en 3 generaciones. La primera generación empieza sin nada, trabaja duro con las mangas de la camisa arremangadas y genera una fortuna. La segunda generación crece viendo la lucha, mantiene o expande un poco la riqueza, pero vive con comodidad. Luego está la tercera generación que nace en una comodidad extrema, sin ninguna conexión con la ética de trabajo original que generó la fortuna. Y así gastan o maladministran todos los bienes, terminando con cosas como este palacio abandonado o, como verás más adelante en el video, una situación mucho más devastadora. A principios de 1900, Sears Roebuck y compañía había perfeccionado el arte de las ventas por catálogo hasta el punto de que básicamente colapsaban bajo el peso de su propio éxito. Algunas cosas ayudaron a que esto fuera posible. La expansión de la entrega gratuita rural por parte del Servicio Postal de los Estados Unidos de repente conectó a decenas de millones de familias campesinas con el catálogo. Al mismo tiempo, la línea de productos se expandió para incluir desde estufas de hierro fundido hasta carruajes y casas completas para armar tú mismo. Solo en la primera mitad de esa década, las ventas anuales de la empresa se dispararon de 750,000 a 50 millones de dólares. Bueno, su fuerza laboral pasó de menos de 200 empleados a más de 9,000 en todo el país. Este rápido crecimiento creó una pesadilla logística en el centro de Chicago. En ese momento, Sears todavía rentaba oficinas en docenas de edificios pequeños y dispersos, lo que obligaba a los trabajadores a transportar la mercancía por calles congestionadas, en carretas tiradas por caballos solo para llegar a la estación de tren, y por malo que fuera eso, para cuando el volumen diario de pedidos alcanzó los 100,000, problemas como paquetes perdidos y retrasos en los envíos se volvieron algo común. Y aquí es donde el nuevo copropietario, Julius Rosenwald, se dio cuenta de que la empresa ya no podía sobrevivir como un conjunto de oficinas en el centro. Requería un centro logístico diseñado específicamente y muy eficiente.
La solución que propuso fue la construcción del megacomplejo Homan Square. Actuando casi con desesperada rapidez, la corporación encargó a los arquitectos principales, George C. Niemans y William K. Fellow. Estos eran profesionales de renombre que habían pasado la década anterior como dibujantes para la legendaria firma de arquitectura dirigida por Daniel Burnham, autor del Plan de Chicago y pionero del rascacielos de Chicago. Niemans y Fellows imaginaron el megacomplejo Homan Square como el primero en el mundo, una mezcla de ingeniería logística hipereficiente, gran belleza cívica y bienestar para los empleados. De hecho, diseñaron un campus de 3.3 millones de pies cuadrados, concebido básicamente en torno al flujo continuo de mercancías. Con los planos en mano, la empresa compró 40 acres en el vecindario de North Lawndale, en Chicago, una zona que en ese momento todavía era en gran parte una pradera rural abierta. Y debo señalar que el sitio fue elegido porque estaba ubicado directamente junto a la línea ferroviaria Chicago Terminal Transfer, formada en 1897 mediante la consolidación de varias líneas más pequeñas del área de Chicago. El CTA operaba un circuito en forma de L que se extendía desde el lado noroeste de la ciudad, bajando por el lado oeste hasta rodear hacia Indiana. Esta red conectaba fábricas industriales dispersas en las afueras de Chicago con todas las más de 20 principales líneas troncales intercontinentales que convergían en la ciudad. Así que cuando Sears compró la propiedad cercana, las vías del CTT ofrecieron algo que el centro de la ciudad nunca pudo ofrecer: acceso directo y de alta capacidad para carga sin pasar por la calle. Aunque, para hacer todo esto posible y disfrutar de los increíbles ingresos fiscales que definitivamente siguieron, el Ayuntamiento de Chicago le otorgó a Sears un permiso sin precedentes para cerrar y construir sobre los derechos de paso de calles públicas existentes. Y con eso, la construcción comenzó el 24 de enero de 1905. Durante el transcurso de la construcción, 7.000 trabajadores utilizaron diariamente 60 vagones de carga llenos de materiales de construcción, consumiendo finalmente 23 millones de ladrillos rojo oscuro y casi 15 millones de pies, tablares de madera de pino amarillo. Las cuadrillas también perforaron 1.563 cajones de cimentación que iban de 50 a 90 pies de profundidad. También excavaron más de 4.000 pies de túneles subterráneos de servicios para conectar los edificios entre sí. Pero eso no es todo. Aquí viene la mejor parte. El enorme edificio de mercancías se completó en menos de 8 meses, para septiembre de 1905, y se entregó a la empresa el 15 de enero de 1906. Cuando el complejo entró en operación, fue el proyecto de construcción privada más grande terminado en menos de un año en la historia de Estados Unidos. Y déjame mostrarte lo que había dentro. Primero, los ramales ferroviarios exclusivos entraban directamente al edificio. Esto cambió las reglas del juego para la carga durante los duros inviernos de Chicago. Debido a que las vías estaban completamente dentro de la planta baja del edificio de mercancías, de 3.3 millones de pies cuadrados, los trabajadores ahora podían cargar y descargar los vagones de carga en un ambiente con clima controlado. Así es, ya no más el viento helado de Chicago. El cobertizo de trenes interior era lo suficientemente largo como para albergar docenas de vagones simultáneamente a lo largo de vías paralelas, todo dentro del edificio. También había conductos de gravedad y cintas transportadoras que bajaban serpenteando desde los pisos superiores del almacén directamente hasta la plataforma de tren interior. De esta manera, los trabajadores podían tomar los pedidos personalizados ya empacados de las cintas y cargarlos directamente en los vagones de tren que esperaban. Piensa en eso. Este sistema permitía a Sears enviar miles de toneladas de mercancía desde un solo edificio a todo Estados Unidos, más allá de sus muros. Para la comunicación, una compleja red interna, compuesta por más de 15 millas de tubos neumáticos, conectaba los departamentos en todo el campus. Diseñado para reemplazar miles de traslados manuales realizados por mensajeros, este sistema dependía de aire comprimido para lanzar cartuchos de metal a través de tuberías aéreas a velocidades de hasta 30 millas por hora. Según entiendo, los pedidos recibidos se abrían en el edificio de administración, registradas, colocadas en cartuchos y enviadas a través del sistema central de tubos neumáticos, en una red que en ese entonces era la más grande de su tipo en el mundo. Estas fichas de pedido se entregaban casi instantáneamente a los almacenes de los pisos superiores, lo que permitía a los trabajadores recoger los artículos empacados en perfecta sincronía con el estricto calendario de envíos sincronizados de la empresa. Desde mi punto de vista, este sistema era lo más cercano que se podía tener en ese entonces al envío en el mismo día. Teniendo eso en cuenta,
Para coordinar a sus miles de empleados y procesar más de 100.000 pedidos diarios, el campus de Homan Square operaba una de las infraestructuras privadas de telecomunicaciones y sincronización más grandes de principios del siglo XX. Sears instaló una central telefónica privada interna que conectaba cientos de extensiones dentro del campus, junto con líneas directas de telégrafo de Western Union para una comunicación rápida con proveedores en todo el país. Además, para hacer cumplir los estrictos horarios de envío de la empresa, todo el campus estaba conectado a un sistema maestro de relojes eléctricos que sincronizaba los relojes de pared en cada habitación al segundo exacto. Sin embargo, también establecieron límites. Sears prohibió intencionalmente que los clientes hicieran pedidos minoristas por teléfono. De hecho, eligieron mantener el registro en papel de los pedidos por correo para maximizar la eficiencia operativa a bajo costo. Además de eso, en cuanto a la electricidad, había una planta de energía independiente justo en el lugar. Justo al oeste del edificio principal, la planta de energía a base de carbón albergaba 4 calderas de tubos de agua y generadores eléctricos impulsados por vapor capaces de producir más de 3.000 caballos de fuerza. El carbón se entregaba directamente a la planta a través de un puente ferroviario dedicado, donde se descargaba automáticamente en tolvas de almacenamiento elevadas y luego se alimentaba a los hornos mediante alimentadores mecánicos. Esta planta de energía operaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, haciendo que Sears fuera completamente independiente de la red municipal de Chicago. De manera progresista, para la época, Homan Square también ofrecían una variedad de comodidades para el bienestar de los trabajadores. Había cafeterías subterráneas fuertemente subsidiadas, comedores y cafeterías capaces de servir miles de comidas calientes diariamente a los empleados durante sus descansos para comer estrictamente cronometrados. Para la salud y el cuidado médico, Sears también operaba una clínica en el lugar con personal completo para atender lesiones y cuidados rutinarios justo ahí mismo. Para fomentar la recreación y el bienestar físico, las instalaciones también contaban con un elaborado parque de jardines hundidos, plazas peatonales al aire libre, canchas de tenis y un campo deportivo para las ligas de béisbol de la empresa. Algunas fuentes también sugieren que en algún momento hubo una sede propia de la YMCA, la YMCA del departamento Sears, con gimnasios interiores, vestidores y regaderas de agua caliente, lo cual es realmente notable para la época. Los obreros podían disfrutar de un espacio recreativo higiénico y de alta calidad, algo que realmente no se veía en esa época. De hecho, suena como algo que Google o Apple ofrecerían a sus empleados hoy en día. En su mayor parte, toda la instalación estaba cerrada al público. Sin embargo, los visitantes podían acceder a la característica más asombrosa del campus, el mirador de la Torre Sears. La Torre Sears original servía como el ancla arquitectónica de la poderosa imagen pública del catálogo. La torre fue diseñada con una mezcla de estilos clásicos neorrenacentistas. Fue construida alrededor de un esqueleto de acero pesado revestido con ladrillo prensado rojo oscuro, franjas de piedra caliza blanca y detalles intrincados de terracota. La estructura de 14 pisos tiene una altura de 250 pies, sobre una base cuadrada compacta que mide aproximadamente 50 por 50 pies. Y quiero ser claro, la Torre Sears original no estableció récords mundiales por ser el edificio más alto de la Tierra. Más bien, esta tenía el récord de ser parte del edificio más grande del mundo. La torre fue diseñada para albergar los servicios necesarios para mantener el campus de 3.3 millones de pies cuadrados que se encuentra debajo de ella. Su característica operativa más importante estaba en sus niveles superiores. Un enorme tanque de agua de acero con capacidad para 100.000 galones. Este depósito de agua elevado proporcionaba la presión de agua por gravedad necesaria para abastecer la red de rociadores automáticos contra incendios de última generación del complejo. Además, la torre albergaba los nodos centrales de enrutamiento para la red de tubos neumáticos de 15 millas, su conmutador telefónico principal y el sistema maestro de relojes eléctricos del que hablamos anteriormente. Además, los pisos inferiores de la torre albergaban salones de recepción formales y oficinas ejecutivas donde se recibía a los dignatarios visitantes en un ambiente de elegancia cívica. En contraste, el piso 14 albergaba un mirador donde los visitantes disfrutaban de vistas al perfil urbano, al lago Michigan y al campo circundante. Esta área se alcanzaba mediante elevadores eléctricos de alta velocidad y se convirtió en un destino muy popular, atrayendo hasta 1.000 turistas por día como parte de los recorridos educativos por el campus. Esta torre también logró varias otras primicias históricas a lo largo de su vida operativa. En abril de 1924, Sears lanzó su influyente estación de radio comercial, WLS, que significaba la tienda más grande del mundo, transmitiendo informes agrícolas, el pronóstico del tiempo y programación musical en vivo desde un estudio exclusivo dentro del edificio.
Considerando todo lo anterior, no es de extrañar que Henry Ford viajara a Chicago para estudiar lo que en ese entonces era la máxima expresión de eficiencia industrial. Lo que Henry Ford presenció no se parecía a nada más en la Tierra. Al parecer, Ford interiorizó el principio operativo central de Sears, llevando el trabajo hasta los trabajadores fijos. Y 7 años después, en 1913, adoptó esos mismos principios para construir la primera línea móvil de ensamblaje de automóviles del mundo en su planta de Highland Park, en Michigan. A lo largo de su historia, la primera torre Sears de Chicago se convirtió en un pilar del comercio estadounidense. Todos la conocían, de la misma manera en que tú o yo conoceríamos la segunda torre Sears. La silueta icónica del edificio se representaba rutinariamente en las portadas de millones de catálogos de Sears, consolidando su lugar en la cultura pop estadounidense. Sin embargo, con el paso del tiempo, el mundo empezó a cambiar. A finales de los años 60, con la expansión interminable de la compañía, de los catálogos a las tiendas físicas, Sears se había convertido en el minorista más grande del mundo, empleando a casi 350,000 personas en todo el mundo. Para ese entonces, sus fundadores ya habían fallecido hacía mucho tiempo. Richard Warren Sears falleció el 28 de septiembre de 1914 a la edad de 51 años, en Waukesha, Wisconsin, debido a una insuficiencia renal agravada por décadas de trabajo incansable. Julius Roosevelt falleció décadas después, el 6 de enero de 1932, a la edad de 69 años, en su casa en Highland Park. Y al igual que Richard Sears, fue sepultado en una cripta familiar privada dentro del mausoleo Rose Hill en Chicago. Después de su muerte, Rosenwald dejó una herencia valorada en aproximadamente $80 millones, más de 1.4 mil millones de dólares a valor actual, pero intencionalmente evitó dejar atrás una dinastía multimillonaria, permanente y multigeneracional, optando por donar su dinero a la caridad en su lugar. En cuanto a Roebuck, murió el 18 de junio de 1948 a la edad de 84 años en Evanston mientras visitaba a su hija. Así que no solo los fundadores estaban fuera de escena, sino que la logística había pasado de los trenes a los camiones justo cuando muchos clientes ya no pedían nada por catálogo, ya que ahora tenían auto. Pero no me malinterpretes, la empresa seguía avanzando hasta el punto de que, para 1968, Sears, Roebuck Company parecía imparable. Generaban casi el 1% de todo el Producto Nacional Bruto de Estados Unidos. Y en ese contexto, aunque el campus de Homans Square seguía siendo el corazón operativo del negocio, la fuerza laboral ejecutiva y administrativa ya le había quedado pequeño. Aquí es donde la historia se repitió, ya que los empleados de Sears ahora estaban repartidos en docenas de oficinas alquiladas por todo Chicago. Así que, para resolver una vez más esa pesadilla logística, los ejecutivos determinaron que necesitaban una sola y enorme sede central para consolidar a su equipo disperso bajo un mismo techo. Y así fue. El director general, Gordon Metcalf, declaró en una frase célebre que, siendo el minorista más grande del mundo, Sears necesitaría construir el edificio más alto del mundo. Para lograrlo, contrataron a la legendaria firma de arquitectura Skidmore, Owens y Merrill, dirigida por el arquitecto principal Bruce Graham, para diseñar la segunda torre Sears. Y para alcanzar alturas nunca antes imaginadas, encontraron inspiración en un lugar extraño, en una cajetilla de cigarros, ya que los cigarrillos individuales se parecían al innovador diseño estructural de tubos agrupados. En lugar de una sola caja gigante, el rascacielos se construyó alrededor de una cuadrícula de 9 tubos de acero individuales, todos unidos entre sí. A medida que el edificio se elevaba, los tubos individuales se iban terminando a diferentes alturas en los pisos 50, 66 y 90, dándole al edificio su icónica forma escalonada mientras corta sin esfuerzo los feroces vientos de Chicago. La colocación de la primera piedra tuvo lugar en abril de 1970. Durante los siguientes 3 años, los habitantes de Chicago vieron cómo su ícono se elevaba hacia el cielo. Cuando la última viga fue izada hasta la cima del piso 110, la torre Sears alcanzó oficialmente los 1.450 pies, superando al World Trade Center de Nueva York para convertirse en el edificio más alto del mundo. No estoy seguro de que la gente fuera de Chicago pueda apreciar completamente lo importante que fue este momento de orgullo para la ciudad. Y no es por hacerlo personal, pero mi propio abuelo trabajó como obrero en ese proyecto de construcción. Fue un motivo de tanto orgullo en nuestra familia que, de hecho, lo presumíamos décadas después. Caray, te lo estoy presumiendo ahora, y eso que ni siquiera he vivido en Chicago por años. En fin, cuando los empleados de Sears se mudaron entre 1973 y 1974, la torre funcionaba como una ciudad vertical. Más de 13,000 empleados ocupaban la mitad inferior del edificio, desde el primer hasta el piso 50, donde los enormes pisos de gran extensión albergaban a grandes equipos de departamento.
En cuanto a esos pisos superiores, con las mejores vistas, se alquilaban a bancos, firmas de abogados corporativos y ejecutivos. Y por muy grandioso que fuera todo esto, el edificio tenía una falla que realmente no se había considerado antes. Los pisos inferiores eran tan extensos que los inquilinos corporativos, que no eran de Sears, los odiaban. Eran demasiado oscuros y profundos para las distribuciones estándar de puestos de trabajo. Además, la torre se había construido en el extremo oeste del Loop, lejos del núcleo financiero principal, lo que significaba que después de las 5 p.m., la plaza alrededor de la torre quedaba desierta y sin vida en las calles. Y para finales de los años 80, las cosas empeoraron mucho, ya que Sears, como empresa, estaba en serios problemas. Por esa época, competidores flexibles como Walmart y Target estaban arrebatándole a Sears su cuota de mercado en el sector minorista, mientras que tiendas especializadas como Home Depot destruyeron su dominio en ferretería. En este punto, la torre más alta del mundo se convirtió en la peor carga de la empresa, sin mencionar que los despidos frecuentes resultaban en pisos vacíos. Entre los gastos de mantenimiento y el pago de impuestos, la realidad empezó a verse abrumadora. Mientras tanto, su antiguo y parcialmente abandonado megacomplejo de casi un siglo atrás también empezaba a causar dolores de cabeza financieros por sí solo. Por lo tanto, en 1989, la administración decidió que era hora de limpiar el desastre. Trasladaron a su menguante fuerza laboral una vez más a un campus mucho más barato en Hoffman Estates, una mudanza que, al final, establecería un último récord mundial para el más grande del mundo. Pero esta vez, no sería el tipo de récord por el que te gustaría ser recordado. En 1990, Sears vendió la segunda torre Sears a un fondo fiduciario de inversión por $850 millones, aunque acordó arrendar espacio temporalmente mientras se construía su campus suburbano. Para el 95, la transición a Hoffman Estates estaba completa. Algunos años después, los nuevos propietarios renombrarían el edificio como Torre Willis. Y no sé si solo me pasa a mí, pero siento que ese nombre nunca realmente pegó. En cuanto al antiguo megacomplejo, estaba demasiado anticuado para ser salvado. En este punto, era demasiado costoso calentar, asegurar o remodelar en su forma actual. Por eso, Sears financió la demolición de casi todo el sitio de 40 acres. Afortunadamente, en este punto, los conservacionistas lucharon para salvar la joya arquitectónica más icónica de la demolición, la torre original de 14 pisos de Sears de 1906, ahora llamada Torre Sears-Nichols. Además, partes de la antigua planta de energía y los edificios administrativos se salvaron ya que recibieron el estatus de monumento histórico de Chicago. Esta preservación estratégica permitió que el terreno vacío eventualmente se reconvirtiera en viviendas modernas e instalaciones comunitarias, mientras se aseguraba que elementos como la histórica Torre del Reloj sobrevivieran para contar la historia de una época pasada. Y esto ha sido una evolución fascinante, especialmente cuando examinas imágenes satelitales a lo largo del tiempo. Puedes ver cómo el enlace ferroviario y la arteria que alguna vez permitieron a los agricultores estadounidenses comprar con rapidez han ido desapareciendo poco a poco. En cuanto al sistema de túneles del campus, bueno, en su mayoría ha sido rellenado. Sin embargo, se cree que una parte de la infraestructura de túneles de servicios más profunda sigue enterrada bajo el sitio hoy en día. Dicho esto, cuando se trata de infraestructura subterránea, el segmento más significativo que sobrevive es la zanja de servicios de concreto reforzado que va entre la histórica central eléctrica y la torre original de Sears. Con eso en mente, es hora de hablar del capítulo final de la compañía. Construido a un costo de $300 millones, el nuevo, complejo ultramoderno tenía algunas similitudes sorprendentes con su predecesor de hace un siglo, al grado de que fue presentado en la prensa como un paraíso laboral suburbano. Paraíso. 5 edificios de 5 pisos interconectados estaban unidos por pasarelas peatonales de vidrio y rodeados de estanques cuidados y senderos para caminar. El campus atendía a más de 5.000 empleados corporativos, contando con su propio banco, clínica dental y una plaza de comidas con servicio completo. Además, tenía la comodidad de extensos estacionamientos. Sin embargo, todo fue en vano. Esta nueva sede no pudo detener el rápido declive económico de Sears. Para ese momento, el barco se estaba hundiendo rápidamente. Como último intento desesperado por recuperar el negocio, Sears se fusionó con Kmart en 2005. La empresa recortó costos de manera agresiva, vendió la mayoría de sus marcas icónicas y despidió a trabajadores. A medida que esos despidos aumentaban, durante la década de 2010, el enorme complejo de Hoffman Estates se convirtió en un pueblo fantasma escalofriante. En este punto, alas enteras de varios pisos estaban selladas y vacías. Cuando Sears Holdings finalmente se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11 en 2018, solo una pequeña fracción del campus, de 2.4 millones de pies cuadrados, seguía ocupada. Para septiembre de 2022, el personal corporativo restante evacuó el campus para siempre.
Al hacerlo, dejaron atrás una cápsula del tiempo intacta de los años 90. Y es aquí donde Sears alcanzó su último récord arquitectónico mundial. Permaneciendo completamente desocupado en la era posterior a la pandemia, el enorme complejo de un solo inquilino era prácticamente imposible de vender a compradores corporativos estándar, lo que le valió el título del edificio abandonado más grande de Norteamérica. Al darse cuenta de que convertir el campus especializado en algo como viviendas residenciales era financieramente inviable, el sitio fue vendido en 2023 a un desarrollador con sede en Dallas por 194 millones de dólares. Y por último, en un giro algo simbólico, se pusieron en marcha planes para demoler completamente los 2.4 millones de pies cuadrados de la última sede de Sears, despejando el camino para crear un centro de datos de miles de millones de dólares diseñado para impulsar la computación en la nube moderna y la inteligencia artificial. Aunque han quedado algunas huellas de Sears, los estanques de retención artificiales, el elemento acuático y la nivelación básica, establecida en los años 90, se integraron en gran medida al nuevo plan del sitio para el manejo de aguas pluviales. En cuanto a la mayoría de los edificios restantes, han sido demolidos hasta quedar en escombros. Y según tengo entendido, el plan es que esos escombros se utilicen en la cimentación de los nuevos centros de datos. Así que eso fue lo que le pasó a la primera Torre Sears de Chicago. No sé tú, pero realmente no esperaba ese giro al final. Y la verdad, siento que es una lástima que no podamos regresar el tiempo y tener a Sears en lugar de toda esta basura de IA. Pero como dije antes, y hemos hablado de muchos ejemplos de esto, puedes estar seguro de que ningún imperio dura para siempre. Hasta la próxima, se despide Ryan Soshkash.